de parte de la tragedia de este país. Pero no por no empatizar con Otegi, comparto la proposición que traía al Pleno el Partido Popular. Porque aunque no me cansaré nunca de rechazar la violencia, sí me canso, sí estoy harto de las mociones que pretenden utilizar a las víctimas del terrorismo de ETA. El terrorismo es condenable, pero dejar sin voz, censurar también lo es. Decía Arantxa Quiroga, expresidenta del Partido Popular Vasco, que no debemos encallarnos en las palabras. Decía esto tras presentar una moción con la que pretendía buscar un pronunciamiento compartido sobre los principios y valores que deben regir la libertad y la convivencia en Euskadi. En el texto, los populares vascos renunciaban a utilizar el término condena a ETA y lo sustituían por el rechazo a la violencia. Lamentablemente, tan solo duró la propuesta 24 horas. Insistía Arantxa Quiroga en que la moción apostaba por deslegitimar el terrorismo, que es lo mismo que condenarlo, y se mostró convencida de que un día se podría celebrar un debate de la manera correcta cuando realmente estemos construyendo una convivencia en libertad. Comparto plenamente su opinión. Tal vez, dejando hablar a las víctimas y verdugos para tratar de encontrar un punto de encuentro, evitemos que en este país se vuelvan a matar y ayudemos a construir un relato en los que los afectados puedan ver reconocido su sufrimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos. Señora Cobo, por favor. Gracias, señora presidenta. Vaya por delante, de parte de mi partido, la absoluta condena a toda clase de terrorismo, acciones que vulneren los derechos humanos y que atenten contra la dignidad de las familias de las víctimas. La verdad que hoy, para mí, defender esta moción será bastante más duro que lo será para alguno de ustedes, porque me toca revivir una parte de mi vida que sin duda ha marcado mi existencia. Por desgracia, vivir con el miedo de perder a alguien a quien quieres. Por desgracia, tener que mirar los bajos de un coche por no saber si te han puesto una bomba o no. Por desgracia, mirarle a la cara y no saber si será el último día que le veas porque le hayan dado un tiro en la nuca o porque no entre más por la puerta por cumplir con su trabajo. O vivir con ese miedo constante de que se produzca una llamada para comunicarte que algo terrible había ocurrido. Y por desgracia, ese día llegó. Él era guardia civil y hasta aquel día mi pareja. Hoy se habla en este salón de plenos de un hecho vergonzoso para la democracia. Estamos hablando de la presencia en el Parlamento Europeo y en el Parlamento catalán de una persona que ha cumplido condenas por delitos relacionados con el terrorismo. Condenado por el secuestro de Luis Abaitua, enaltecimiento al terrorismo, injurias graves al rey, 10 años de cárcel como dirigente de una organización terrorista, es decir, pertenencia a banda armada. Además, procesado en muchas ocasiones, una de ellas por integración en ETA. Es un personaje que ha sido incapaz de pedir perdón. Un personaje que ha sido incapaz de condenar los crímenes de ETA. Y además pone palos en las ruedas de la justicia para esclarecer cientos de asesinatos. Este personaje cumple con 6 años y 6 meses de condena para el desempeño de cualquier cargo público. A este personaje nadie le impide hablar. Nadie le coarta su libertad de expresión. Él sí lo hizo con las víctimas. Él apoyaba a sus compañeros de la banda terrorista, apoyaba a aquellos que daban tiros en la nuca, apoyaba a aquellos que ponían bombas debajo de los coches, aquellos que asesinaban niños, aquellos que mutilaban gente, y nadie le coartó su libertad de expresión. Él sí lo hizo con toda esta gente. Y además, es que encima no se arrepiente. Hoy escucharemos aquí que se le quiere coartar su libertad de expresión. Si quieren, sacamos las barbaridades que dijo en La Sexta, en el programa de Jordi Évole.
como por ejemplo que no iba a condenar los crímenes de ETA, porque si no los condenó en su momento, ¿para qué lo iba a hacer ahora? Y es que no es coartar su libertad de expresión. Este señor habla dónde, cómo y cuando quiere. Es que esto no es solo un acto vergonzoso para la democracia, es una clara humillación a las víctimas y una provocación que entre las instituciones públicas alguien que ha sido parte de una organización terrorista, que extorsionaba, que secuestraba, que mataba a los que no pensaban como ellos, simplemente por no pensar como ellos. Y que hable, pero no en las instituciones públicas. Porque la democracia se sustenta en una serie de valores que las instituciones públicas debemos de preservar. Y esa es nuestra obligación. El pasado día 17 de abril, desde Ciudadanos, elevamos una carta de protesta a la presidenta del Parlamento catalán al tener conocimiento de que la CUP había solicitado una reunión de Arnaldo Otegi con la presidenta de la Comisión de Acción Exterior, la señora Pascal Capdevila. Igual que respaldamos una carta al presidente de la Cámara Europea junto al Partido Popular y a UPyD cuando la izquierda invitó a Otegi al Parlamento Europeo. Carta que, por cierto, no respaldaron ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni el Partido Nacionalista Vasco. Y la respaldamos nosotros. También porque ante estos actos indignos e injustos, se lo vuelvo a decir, y ya lo he dicho alguna que otra vez en algún pleno, jamás nos pondremos de perfil. Escuchen bien estas frases, por favor, porque son frases para la historia. Otegi ha hecho un discurso por la paz. Zapatero, Partido Socialista. Hombre de paz, Joan Tardá, Esquerra, diputado de Esquerra Republicana. La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debe de ir a la cárcel por sus ideas. Pablo Iglesias, Podemos. Señoras y señores concejales, y es que no todo vale. Es que nos hemos acostumbrado a que todo valga, pero no es así. No todo vale. Nuestro voto será favorable a esta proposición que pretende condenar el uso indigno de nuestras instituciones públicas, los actos terroristas, la defensa de la memoria, la dignidad de todas las víctimas, porque en Ciudadanos condenaremos el terrorismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cobo, además por su testimonio. Por parte del Grupo Municipal de Ahora Getafe, por favor, señora Lillo. Muchas gracias, buenas noches de nuevo. Tenemos esta vez una proposición del Partido Popular que viene a sumar las proposiciones que han presentado en este último año. Por un lado, hemos tenido la unidad de España, Venezuela. De hecho, hacíamos apuestas si en esta ocasión tocaría Corea, Vietnam o algo así. Y por otro, mociones en las que ustedes han hecho más de jueces que de políticos. Y de hecho, con esta proposición se está viendo que hay intervenciones haciendo más de jueces que de políticos. Pero ¿saben qué han tenido en común todas ellas? Que ninguna la han hecho pensando en Getafe. Porque en este tiempo, ¿cuántas han presentado ustedes de sanidad, de educación, de empleo? Tenemos los relatos, los datos sobre esta cuestión. ¿Saben cómo se llama eso? Irresponsabilidad, porque eso es lo que están haciendo ustedes, una oposición irresponsable. Señores y señoras del PP, los vecinos y vecinas de Getafe que les votaron, lo hicieron para que trabajasen por y para ellos y ellas aquí en Getafe, no para que vengan con este tipo de proposiciones, porque además de ser esta una cuestión irresponsable, se me hace muy complicado. Sí, pero sobre todo me gustaría si contestasen, se hace complicado si están todos en el grupo, a lo mejor es que no quieren escuchar, lo cual llama la atención además tratándose de esta proposición. Lo que le decía, trabajen por y para las personas que les votaron en este municipio y dejen un poco de lado sus delirios de unidad, de grandeza y de libertad que tienen tan particulares. Quizá ustedes no están de acuerdo con el Partido Socialista, pero sí están de acuerdo con sus políticas y por eso traen este tipo de proposiciones en vez de criticarles una y otra vez. Pero si hablamos de responsabilidad también esto es una vergüenza, porque como se ha dicho anteriormente, es vergonzoso que utilicen ustedes el dolor de las víctimas con un fin partidista y electoralista. Partidista, ¿por qué?
porque lo que demuestran con esta proposición es que en Getafe están haciendo lo mismo que en el Gobierno de la Nación, es seguir emperrados en que su partido sobreviva a través de este tipo de cuestiones o de hacer un problema nacional, algo que el propio CIS está diciendo que supone poner en la agenda política algo que preocupa al 0,5% de la población. A pesar de su empeño en que siga estando presente algo que, por suerte, quedó atrás. Les guste o no les guste, que eso ya sería otro tema. Lo que demuestran es que, frente a la evolución democrática de nuestro país, ustedes prefieren seguir ancladas en valores y principios del blanco y negro. ¿Por qué no hablan del paro que le preocupa al 80% de la población? ¿Por qué no hablan de la corrupción, el fraude, que ha aumentado hasta casi el 50% en 4 meses? Porque quizá en esos temas ustedes son parte del problema y no de la solución. ¿Y electoralista por qué? Porque en contra de la queja que hizo el señor Lázaro en la radio el otro día, quejándose sobre las mociones tipo, esta no es una moción que se presente en el ayuntamiento. Están pervirtiendo todos los ayuntamientos de este Estado y no es casual precisamente que sea en estas fechas. No sabemos si también dentro de su lógica habitual, a lo mejor con esta moción pretendían que nos pusiésemos a la gresca, pues nos pusiésemos a su altura para ponerles fácil lo que hizo su compañero en Leganés con las compañeras de Leganés llamándoles terroristas, pero sentimos decirles que no lo van a conseguir. Señores y señoras del Partido Popular, el mejor discurso es el ejemplo. Y ¿saben qué nos están diciendo con su ejemplo? Que el PP da miedo. Da miedo porque estas actitudes lo que demuestran es el peculiar significado que tienen de la democracia y la memoria. Da miedo que con esta proposición pidan la condena ante la utilización de Arnaldo Otegi de las instituciones, cuando lo que hay que condenar es el uso de las mismas por el dolor de las víctimas. La reprobación de quien ponga en tela de juicio la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, cuando ha sido incluso la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el propio Tribunal de la Haya, quien lo ha hecho, condenando a España por la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y que también pidan la defensa de la memoria y la dignidad. Y en este punto, voy terminando, responderles con las palabras de José Ramón Goñi Tirapu, gobernador civil de Guipúzcoa entre el 87 y el 90, objetivo de ETA y que escribió el libro Mi hijo era un etarra, que desde la valentía y la honestidad que ustedes no han tenido hoy, en una entrevista en el 2012 afirmaba que no se puede rehacer la sociedad desde una base falsa, la historia no se puede borrar y desde ahí eliminar los odios, todos los odios. Tratar de eliminar la barbarie con barbarie es un proceso sin fin. Y para que no les quede ninguna duda, desde ahora Getafe decimos alto y claro. Apostamos firmemente por la paz y la evolución democrática. Está en sus manos, señores y señoras del Partido Popular, de estar a la altura de todas aquellas personas que dicen representar, porque hace tiempo que se quedaron atrás. Porque ustedes, que son muy de la moral, en no les ha cabido la moral en una sola y tienen dos, porque entre todas las condenas que hacen, tienen las condenas a muertes firmadas por un ministro franquista y presidente de honor del Partido Popular como es Manuel Fraga Iribarne. Y no es cuestión de quién más víctimas tiene, porque para nosotras tenemos clara una cosa, cualquier víctima es un fracaso de la democracia. Por esto condenamos todas las violencias que ha padecido y padece nuestra sociedad, desde la terrorista, la machista y, por supuesto, la institucional. Gracias. Gracias, señora Lillo. Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la señora Alcázar, concejala delegada de Cultura y Mantenimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos, a todas, a los presentes y a los que nos ven por Internet. Señores y señores del Partido Popular, de verdad que otra vez, no sé cómo no les da un poquito de vergüenza utilizar una y otra vez a las víctimas del terrorismo y más viendo el papelón de su última intervención en este mismo pleno con los presidentes precisamente de las víctimas y siguen teniendo la desfachatez de volver a ejercer una vez más el oportunismo político y juegan premeditadamente con las víctimas del terrorismo. Manipulan una y otra vez a los inocentes e intentan patrimonializarlas. Es necesario señalar que Otegi ya cumplió su condena en la cárcel y en estos momentos es un ciudadano que goza de los mismos derechos de libertad que cualquier otro, porque eso es el Estado de Derecho y nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, no creo que este señor se merezca que hablemos de él, ya que no ha sido capaz de utilizar la democracia para pedir perdón, que es lo que deseamos los y las socialistas. Esa debe de ser la verdadera lucha, que pidan perdón, él y tantos de los suyos, que lo pidan de una vez por todas a las víctimas, pero a las víctimas de todos
porque el Partido Popular utiliza y manosea para intentar demostrar quién tiene más muertos a su favor. Y no vamos a caer en su juego. Porque, primeramente, queremos destacar que no compartimos en absoluto el apoyo institucional que ha recibido este señor de los representantes de otros partidos en los últimos días. Hacer la ola a un personaje con la biografía política de Otegi está fuera de lugar desde un planteamiento democrático. Como decía, no vamos a caer en su juego, señores y señoras del Partido Popular, ese juego de empoderamiento de víctimas como un uso electoral para, entre otras cosas, esconder sus propias vergüenzas o unas pocas cosas, que es lo que dice muchas veces su máximo presidente. No escondemos a Bárcenas, no escondemos a la Gürtel, a Granados, a implicaciones que van desde el propio seno del equipo de gobierno, de Mariano Rajoy, hasta diputados nacionales, regionales, alcaldes e incluso la propia imputación de su partido por un blanqueo de capitales, además por encubrimiento y daños informáticos, y hasta 5 operaciones de corrupción en un mes y medio. Y se atreven, con todo esto, se atreven a hablar de democracia y de responsabilidad política. No tienen vergüenza. El PSOE no tiene ninguna simpatía por Otegi, ni por lo que representa, ni por la defensa que han hecho las organizaciones terroristas, ni por las organizaciones a las que ha pertenecido, como tampoco la tiene por ninguno de los anteriores, ni consideramos que, uniéndonos a sus engaños, señores y señoras del Partido Popular, sea la unión de los demócratas que se atreven a reivindicar en esta proposición. No creemos que, estando a favor de esta proposición, sea la unión de los demócratas. Porque los y las vecinos de Getafe, esos que ustedes defienden después de recortar, privatizar, mentir e incluso robar, les estarán muy agradecidos por utilizar este pleno para este tipo de propuestas que tanto les ayudan día a día en este municipio. Estas acciones de las que se les llena la boca y sirven únicamente, repito, para esconder sus propias vergüenzas y a sus propios compañeros de filas, senadores, diputados y concejales presuntamente corruptos. Vamos a ver qué nos cuentan ustedes para seguir tirando balones fuera e intentar a la desesperada que no se hable de sus propios actos, utilizando de nuevo a inocentes, utilizando de nuevo a víctimas de una forma partidista, como siempre, porque no tienen otro discurso. Muchas gracias. Gracias, señora Alcázar. Y ya para cerrar el punto, el grupo proponente. Señor Mesa. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Voy a empezar por donde se ha terminado, señor Alcázar. Tan lamentable es su intervención que ni siquiera voy a tener en cuenta. Pero ya dice que usted apoya, el Partido Socialista apoya, sí, hemos visto cómo lo ha apoyado, no suscribiendo la carta que ha firmado PP, Ciudadanos y UPyD para pedir que ese señor no fuera a Europa. Es una vergüenza su intervención y se lo digo con todas las claras del mundo. Señora Lillo, parece mentira que usted diga lo que ha dicho esta tarde hoy aquí. La propia señora Lillo, que nos trae a este pleno donde se ha debatido el Toro de la Vega, Alfon, las FARC. Pero señora Lillo, Lillo, hay que tener rostro. Porque aquí lo que estamos hablando es de la libertad, que aunque no haya tocado esa banda terrorista, afortunadamente Getafe, ha habido muchos compatriotas nuestros que se han tenido que ir de vivir de donde vivían, en el País Vasco, exiliarse por la libertad, para ganarse una libertad que allí no tenían. Señor Santos, madre mía, he querido escuchar que hay que dejar hablar a los verdugos. Madre mía. Buenas tardes. El proetarra Arnaldo Otegi está realizando una ronda de visitas a instituciones españolas y europeas con el fin de hacer una campaña mediática y normalizar su presencia en la vida política para blanquear la historia de terror que él representa, casi 900 asesinados. Otegi, altavoz de ETA y la izquierda abertzale, intentan difundir lo que subjetivamente denominan situación del proceso de paz y los derechos de los presos vascos, y contribuir así a la proyección de Otegi y sus socios de cara al futuro político del País Vasco. Aquí quiero dejar claro la posición del Partido Popular, porque nunca ha habido una guerra. Aquí no hay proceso de paz, porque nunca hubo dos bandos. Hay víctimas y hay verdugos. En este proceso no hay, ni hubo nunca, una guerra. En este proceso están, por un lado, la sociedad española y vasca que quiere vivir en libertad y, por otro, un grupo de terroristas que históricamente se ha alimentado de los asesinatos y extorsión como único modo de vida.
Su provocadora presencia ha recibido el inmediato y absoluto rechazo de numerosos partidos políticos, de asociaciones que representan a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a víctimas del terrorismo, de periodistas y de parlamentarios de distintas cámaras, entre otros. Y el silencio cómplice de Podemos e Izquierda Unida y los nacionalistas son quienes les sustentan. La señora Forcadell en el Parlamento de Cataluña o la señora Colau en el Ayuntamiento de Barcelona también han promocionado a Otegi. Resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y otros políticos internacionales que por desconocimiento o maledicencia hablan sin rigor, algunos, sobre lo que denominan proceso de paz, derecho de los presos vascos o presos políticos, o se refieren a Otegi como hombre de paz. Lo más triste es que ya lo dijo Zapatero. Este, que acaba de cumplir una pena por el enaltecimiento, el señor Otegi, de terrorismo, está condenado en la actualidad por intentar reconstruir la ilegalizada organización Batasuna, brazo político de ETA, bajo el nuevo nombre de organización Veterangune, y quiere ser lehendakari. Otegi también cumple una pena de inhabilitación especial para el desempleo de cargo o empleo público hasta febrero de 2021. Cuesta comprender que esta institución europea, instalada en el corazón de un continente duramente castigado por el terrorismo internacional, cuyas naciones representan y hunden sus raíces en el humanismo y en la libertad, cuyo pasado reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante la defensa de valores y principios como la vida y los derechos humanos, permita la presencia del dirigente de una organización ilegalizada por el Tribunal Supremo e integrada en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Tienen las instituciones europeas tan frágil memoria? No queramos repetir historias tristes para Europa. El nazismo y el comunismo han sembrado de horror a Europa. Y ETA y sus cómplices también. Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a las víctimas, que no colabora con la justicia para esclarecer numerosos asesinatos aún pendientes, ni para que la banda terrorista entregue las armas, no puede utilizar las instituciones para autoproclamarse hombre de paz y buscar proyección política, despreciando las sentencias judiciales. Y ni él ni los partidos políticos que hoy le aplauden pueden llamarse de paz, cuando se sitúan de manera equidistante entre víctimas y verdugos. Las instituciones no podemos dar la espalda a las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por dignidad de la sociedad española, por la defensa de la vida, la paz y el Estado de Derecho. Por todo ello, queremos que ninguna institución pública, empezando por este ayuntamiento, contribuya a la proyección mediática de aquellos que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas. Señora alcaldesa, no esconda la cabeza como un avestruz o se abstenga, como nos tienen acostumbrados, como hace otras veces, aunque solo sean por los compañeros de su propio partido o del nuestro, que han caído por defender la democracia y la libertad en el País Vasco y en el resto de España. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Abstenerse o votar a favor como hizo con Bódalo, Alfon o trayendo a Getafe los chicos del maíz? Que públicamente Getafe repruebe a aquellos políticos y partidos que no pongan en tela de juicio las resoluciones judiciales, de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en contra del terrorismo, y de aquellos que emprenden campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras contra estos tribunales, buscando dañar su imagen y con ello la justicia en España. Y por último, trasladar y apoyar desde Getafe la unión de todos los demócratas por el cumplimiento de la ley, el respeto del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la defensa de la memoria, dignidad de las víctimas del terrorismo. Por ellas presentamos esta proposición, porque creemos que en Getafe hay que hablar de esto también, puesto que, vista la deriva radical que está teniendo este ayuntamiento, no nos extrañaría nada nunca ver a Otegi en este ayuntamiento. Y por si acaso se les ocurre, hemos presentado esa proposición. Muchas gracias. La verdad es que sus intervenciones, señor Mesa, en general y en concreto en el tema del terrorismo, se califican por sí solas. Pasamos a la votación. En contra. A favor. En contra. Abstención. A favor. Han sido 11 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, con lo cual ha quedado adoptado el acuerdo. Punto 13.
Proposición del Grupo Municipal Ahora Getafe instando a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a cumplir con los requisitos mínimos de espacios necesarios marcados por el Real Decreto 132/2010 en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes para el curso 2016-2017. Ha sido solicitada la intervención de don Fernando Lapuente Perea en representación del AMPA del Colegio Miguel de Cervantes, que sí que es una entidad inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas. Ha sido presentada, una enmienda conjunta de los grupos municipales Ahora Getafe, Socialista e Izquierda Unida. Como está presentada por el propio proponente, se entiende admitida. Adelante, adelante, por favor. Bienvenido, no te voy a explicar nada porque llevas un buen rato aquí, que ya conoces el buen y el mal funcionamiento. Así que tienes intervención por 5 minutos, así que adelante, por favor. Bueno, no sé si decir buenas tardes o buenas noches, porque las horas que son ya, pues, no sé. Buenas noches a todos. Ante todo, decir que, aparte de ser miembro del AMPA, sobre todo soy padre preocupado realmente por la educación de mi hijo, ¿no? Para poner un poco al día a todas aquellas personas que no sepan la situación actual del colegio, quiero poner un poco antecedente que este colegio debería estar construido hace ya un año. Para el curso 2015-2016 no fue así y nos derivaron al colegio Gabriel García Márquez. Ahora tenemos otro problema realmente, porque es un problema igual de complejo. Estamos en un colegio que de repente nace pequeño. Nace pequeño en primer lugar porque era un proyecto inicial de guardería o escuela infantil de primer ciclo de 9 aulas. Se transformó ese proyecto en un colegio de infantil y primaria de 7 aulas, con lo cual ya no somos realmente un línea 3 puro, ¿no? Sino que pasamos más bien a un línea 2. Eso al final lo que resta es, evidentemente, plazas para nuestros niños. Esto lo que ha supuesto realmente ha sido que, fijaros que tenemos ahora mismo 7 aulas, más una aula polivalente y una sala multiusos, que es la que va a hacer de comedor. Concretamente ha habido, era una previsión de 75 matriculaciones de niños de primer ciclo de infantil y ha habido un total de 91 que se han admitido todas. Evidentemente todos los padres queremos que nuestros hijos estén cerca del colegio, cerca del domicilio. ¿Pero qué ha supuesto esto? Pues realmente una falta de espacios y una masificación evidente del centro. Hasta el punto que, fijaros, ya no somos línea 3 ni línea 2, somos ahora en línea 4, porque tenemos 4 aulas de primero de infantil, 4 aulas con 91 alumnos. Pero es que además ha supuesto la admisión de este grupo, que evidentemente, como digo, estoy totalmente de acuerdo, que tengamos 2 aulas de niños de 4 años con una ratio de 27 alumnos por cada aula, lo cual excede realmente el ratio de 25 alumnos, que es el máximo permitido. Y esto evidentemente afecta a la educación. Pablo, nos reunimos con el concejal Álvaro y la solución que proponía el ayuntamiento era los grupos mixtos. Al final eso se rechazó por parte de la comunidad educativa, padres y dirección del colegio, y pensamos que realmente no era una propuesta adecuada, ¿no? ¿Qué solución tenemos a esto? Bueno, pues está la cosa bastante complicada, ¿no? Porque al final el colegio se va a acabar de construir este mes. Luego, supuestamente, deberían ir la parte de primaria de la Comunidad de Madrid, que a mí es la que más miedo me da. Y, evidentemente, esta enmienda va para ellos, va para que realmente la Comunidad de Madrid construya rápido. Hemos hablado muchas veces de todo esto y pensamos que una buena solución sería construir por parte de la Comunidad de Madrid el pabellón de primaria de comedor para, de esa forma, liberar la sala multiusos, tener 2 aulas, puesto que la sala multiusos tiene 120 metros, y a lo mejor ya de verdad hacer un línea 3. Pero es que no vamos a quedar cortos, porque imaginaros, no sé si conocéis el barrio de Los Molinos, imagino que sí. Cualquiera que se pase por el barrio va a ver que los parques infantiles están llenos, padres y madres tirando de carritos, mujeres embarazadas, es decir, una natalidad bastante alta, ¿no? De hecho, hay ahora mismo 202 niños con edades comprendidas entre 3 y 5 años. 202 niños. Pero es que lo que viene detrás es tremendo. De 0 a 2 hay 465 niños. Yo no quiero pensar qué problema vamos a tener si para el curso 2017-2018 la parte de primaria que corresponde a la Comunidad de Madrid no está construida. Al final, evidentemente, los padres se quejarán al ayuntamiento porque es lo que tienen más cerca, ¿no? Y bueno, pues esta enmienda realmente va para ellos, para que de alguna forma la Comunidad de Madrid se ponga las pilas
y construya la parte que le corresponde. Hay unas medidas transitorias que se pueden dar, evidentemente, para de alguna forma paliar esta situación, que también vienen por parte de la Comunidad de Madrid, deben de venir de ahí. Por ejemplo, el tema de la ratio de los 27 alumnos por aula de 4 años, intentar, en coordinación con la dirección del centro, proporcionarnos profesores de apoyo, ¿no? Para, de alguna forma, esa situación tan caótica y masificada, tratar de paliarla. Y luego, además, dado que se va a ocupar el aula de psicomotricidad para los niños de primaria, el poder habilitar un espacio que ya desde la dirección del centro nos han confirmado que sí que se va a hacer, para que de alguna forma, bueno, pues nuestros niños, que en educación infantil es muy importante la psicomotricidad, lo puedan hacer, ¿no? En todo caso, ahí es la DAT, la Dirección de la Territorial, la que tiene que reorganizar el centro y la que tiene que dotar de espacios para que de alguna forma, bueno, pues tengamos un curso 2016-2017 totalmente o lo más posible a la normalidad. Yo le pido al gobierno socialista y a la oposición, ahora Getafe, el PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, todos, que nos apoyen en esto, en todo lo que puedan, porque todo apoyo es poco. La Comunidad de Madrid debe de oírnos y debe de alguna forma, dar cobertura a las necesidades que tiene el barrio de Los Molinos, un barrio, como os digo, con muchísima natalidad. En todo caso, como yo siempre digo yo, es bueno tener un plan B, ¿no? Y yo también me gustaría hacer un canto a la creatividad, por si acaso la Comunidad de Madrid nos deja tirados, para que, bueno, pues de alguna forma, si tenéis alguna propuesta, algún plan B que nos permita que la situación del curso 2017-2018 no pase a más y no se construye, podamos llevarla a cabo. Creo que tiempo tenemos, seguramente presupuesto también puede haber, y no sé, creatividad al poder, como digo yo. En todo caso, gracias por vuestro apoyo a todos y nada más. Aquí estamos los padres para defender la educación de nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Comenzamos la ronda de intervenciones de los grupos municipales, comenzando por el señor Santos. Sí, muchas gracias. Bueno, como siempre, agradecer la intervención, Fernando, en representación del AMPA de Miguel Cervantes. En varias ocasiones hemos intervenido en este pleno hablando de la problemática del Colegio Público Miguel de Cervantes. En esta ocasión no voy a repetir lo dicho en las ocasiones anteriores. Voy a suscribir la intervención que haga mi compañero de Gobierno, el concejal de Educación, que es quien ha mantenido todos los contactos con todas las partes implicadas y quien mejor nos puede situar en cómo está la situación en estos momentos. Gracias. Señor Santos, por parte de... No hay intervenciones. En este caso, por parte ya del Grupo Municipal Socialista, el concejal delegado de Educación, señor Gómez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches a todas y todos los presentes aquí en este salón de plenos, también a los vecinos que nos siguen por Internet y, por supuesto, agradecer la intervención de Fernando en representación del AMPA, que como padre del Colegio Miguel de Cervantes. Efectivamente, haciendo la cronología esta es la tercera vez ya que viene una proposición en esta legislatura sobre el Colegio Miguel de Cervantes. La primera fue en relación al problema que nos encontramos nada más iniciar esta legislatura, un problema que venía de atrás, porque como ha comentado Fernando, esto era un proyecto original de una escuela infantil que se adjudicó en el 2013, lo que es el proyecto de diseño, por 140.000 euros, que luego se decide en el 2014, en el 9 de octubre, se firma un convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, donde se decide transformarlo en colegio y en ese convenio el Ayuntamiento de Getafe, el gobierno de entonces, se compromete a hacer la primera fase del colegio número 27, Colegio Miguel de Cervantes. Recuerdo también aquellas declaraciones del anterior alcalde, Juan Soler, diciendo que las necesidades en el caso de educación infantil estaban cubiertas porque había una escuela infantil privada. Yo creo que todos lo recordamos aquello. Bueno, el 5 de febrero del 2015 en Junta de Gobierno se acordó la aprobación del proyecto y los pliegos correspondientes para proceder al inicio de la tramitación. Eso fue en febrero para la contratación de las obras. La mesa de contratación, el 23 de marzo del 2015, realiza la apertura de plicas de las 9 licitaciones presentados a este procedimiento abierto con publicidad. ¿Por qué digo esto? Digo por ponerlo en perspectiva. Esto lo hemos hablado mucho con la familia, lo hemos hablado aquí en el Pleno.
se discutió mucho en aquellas reuniones que tuvimos por ahí por julio, luego en septiembre, en las que estuvo presente también Fernando, de un proceso que ya iba lanzado, un proceso que nosotros, evidentemente por la ley de contratos y por el procedimiento administrativo, no podíamos parar. Era un proyecto que ya iba lanzado. Iba lanzado, pero no iba por buen término, en el sentido de que, como todos sabemos, al final, por ese diseño realmente excepcional, pues hasta que no llegó la sexta empresa, no fue la verdaderamente adjudicada para comenzar las obras, con lo cual eso demoró el comienzo, ¿no? No sin antes, un aspecto clave también quería decir que la Comunidad de Madrid, evidentemente, consultó al Ayuntamiento de Getafe en el gobierno anterior sobre la disposición de la primera fase, para estar al inicio del curso 2015-2016 y recibiendo información afirmativa de la finalización de obras en plazo, pues ofertó vacantes. En ese caso ofertó vacantes a las familias, 3 unidades de 3 años, 2 unidades de 4 y 1 de 5. Claro, llegamos al 12 de junio y el anterior gobierno comunica en ese momento a la Dirección Territorial la muy previsible no disponibilidad del centro en septiembre. Bueno, el 1 de julio, ya comienzo de esta nueva legislatura, el 1 de julio nos reunimos con las familias, tanto los representantes de la Dirección Territorial como nosotros como ayuntamiento, porque evidentemente había que dar una solución. No había ni siquiera empresa adjudicada y había que dar una solución ya que habían sido escolarizados. Como ha comentado Fernando y como ya muchos sabemos, se buscó la alternativa temporal de escolarizar en el Gabriel García Márquez. Evidentemente nosotros como ayuntamiento responsable, no el gobierno en este caso, pero como ayuntamiento, tuvimos que dotar una ruta para que pudiesen trasladarse los niños y niñas desde el barrio de Los Molinos al Gabriel García Márquez, ruta que está efectiva, evidentemente, está presupuestada para todo el año con el coste a las arcas municipales que está suponiendo esa falta de planificación, ¿no? Una ruta que dará cobertura a todo el año este. Bueno, como decía, transcurre el curso. El 2 de marzo traemos una proposición, los grupos de Socialista, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y ahora Getafe, instando a la Comunidad de Madrid que construyese el colegio completo. Eso se trajo aquí al Pleno, salió aprobado por unanimidad. Pedíamos que se construyese el colegio completo. Aquí se suscitó un debate sobre las fases, ya a nivel más genérico, porque se está demostrando que este modelo de construcción por fases de la Comunidad de Madrid, por lo menos en la experiencia que tenemos en Getafe, está siendo un fracaso, porque lo estamos viendo con los últimos centros que se están construyendo, que se va parche sobre parche, se llega tarde, problemas. Yo creo que eso quedó meridianamente claro, por lo menos algunos de nosotros tenemos meridianamente claro este fracaso de la construcción por fases, y pedíamos el colegio completo, pero pedíamos el colegio completo no por capricho, evidentemente, sino porque con unos datos que entregamos personalmente en reuniones con la Dirección Territorial, incluso con el consejero en alguna reunión que hemos tenido más general con él, datos del padrón municipal que justifican más que suficiente que el colegio se haga de manera completa. Y aquí lo ha manifestado anteriormente Fernando. O sea, seguimos insistiendo en esa idea, en la idea de que hay que construir el colegio completo, porque aunque pueda haber soluciones transitorias al problema de este curso que va a empezar ahora, evidentemente tenemos un problema en los siguientes cursos, un problema importante. Como digo, llegamos al proceso de escolarización de este año, se ofertan yo digo porque todo esto es Comunidad de Madrid, que es quien organiza la escolarización. Se ofertan 75 plazas, pero se reciben 91 solicitudes. Ante esa demanda y ante una demanda importante de las familias que quedaban fuera, la Comunidad de Madrid decide, la Dirección Territorial, abrir un cuarto grupo. Con lo cual, si ya había un problema de raíz heredado de espacios, pues el problema se agrava, ¿no? Ante eso, las familias, el AMPA en este caso, nos transmite su preocupación, nos conmina a tener una reunión urgente y nosotros, evidentemente, como ayuntamiento, como administración más cercana, aceptamos porque está la preocupación de ese aumento de ratio al meter un aula más. Bien, se les explica una serie de alternativas y aquí quería puntualizar a Fernando porque la única propuesta que nosotros trasladamos, porque evidentemente nosotros proponemos, no obligamos, pero proponemos unas posibles soluciones como administración local que somos también, que aunque no seamos competentes, por lo menos sí que podemos proponer soluciones para los vecinos y vecinas. No fue la única el tema del agrupamiento flexible, no fue la única. También se valoró, se trasladó a la dirección de área, además en una carta que se envió a la Dirección Territorial al día siguiente de la reunión con las familias y que tienen copia las familias, se trasladó dos alternativas. Una que fuese que valorasen los agrupamientos flexibles, que en educación infantil están
se ven, o sea, que son posibles no así en primaria, y la reorganización de espacios, que el centro valorase una posible reorganización de espacios. O sea, que no solamente fue una alternativa única, sino que fueron 2 alternativas las que propusimos para que valorase la Administración competente. Bueno, ante eso mantenemos también una reunión. Yo personalmente mantengo una reunión con las familias, ante muchas dudas que surgían. Yo consideraba importante que tenemos que tener esa reunión, como las que hemos ido teniendo en momentos complicados de todo este proceso, tanto en julio como la que hubo luego en septiembre. Otra nueva reunión. Se descarta el tema de la agrupación, del agrupamiento flexible y, bueno, llegamos posteriormente al día siguiente hay una visita, digo esto porque estos hitos son importantes, hay una visita del equipo directivo con nosotros, yo estoy personalmente también en el centro para verlo ya, porque ya está en una fase tan avanzada que ya sí que se puede hacer una visita al centro por dentro, ¿no? Ante esa visita, pues entiendo que el centro ha trasladado a las familias, además, creo que una carta nos trasladó a nosotros, un comunicado a las familias y, bueno, la visita, estuvieron 2 horas, fueron casi 3 horas analizando el edificio y lo que comunica la dirección a las familias es que, bueno, han visto las posibilidades y reconocen que francamente son muchas las del edificio, que se trata de un edificio funcional, versátil, amplio, lo cual nos va a facilitar, digo en palabras de la dirección, voy terminando, señor Gómez, nos va a facilitar la programación de actividades organizativas en diferentes espacios comunes. Parece que va en la línea un poco de aquella propuesta, decíamos, que se piensen en esos espacios y que lo puedan reorganizar, pero tienen que tomar la decisión el equipo directivo, ¿vale? Sí. Bueno, comentan que es funcional y que ven la posibilidad de reorganizar para este curso. También en esa visita nos hace una serie de sugerencias que sí nosotros podemos valorar o adecuar y que se están valorando algunas posibles pequeñas modificaciones de alguna puerta, alguna cosa, algún baño que se pueda elevar, cosas, un tema de un porche que nos proponen y que se está valorando por parte del ayuntamiento a raíz de aquella visita, ¿vale? Eso es, digamos, sí, como estamos a día de hoy. Tiene que terminar ya. Y ya termino. Pero tiene que terminar ya. Porque el aspecto clave es fundamental. El aspecto clave pasa por reclamar en la línea y en la filosofía de la proposición que fue el 2 de marzo, reclamar a la Comunidad de Madrid que construya por el colegio completo. El colegio completo, porque si se sigue el patrón que se está siguiendo en las construcciones que hacen nuevas de coger y hacer un módulo de 6 unidades, con eso no tenemos solucionado el problema ni de lejos, ni de lejos. La clave pasa porque insistamos en que la Comunidad de Madrid acometa la construcción del colegio completo, porque hay niños y niñas suficientes para dar cabida a esa demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, señor Martínez. Sí, buenas tardes. Agradecer la presencia una vez más, al igual que hemos agradecido a todos los grupos su presencia en representación de todos los padres y madres del Colegio Miguel de Cervantes. El curso 2015-2016 se inició con un incremento de 2 puntos que alcanzó el 93,2% de las familias madrileñas, voy a hacer esta breve introducción, que consiguieron plaza para sus hijos en el colegio que eligieron como primera opción. Y en este caso son las familias del barrio de Los Molinos las que nos preocupan, según lo he expuesto de manera muy clara, muy concisa y la verdad es que muy bien elaborada en esta proposición presentada por el grupo Ahora Getafe. Hoy, hace no más de 6 años, cientos de familias trasladaron su residencia a un barrio nuevo y siguen haciéndolo con la falsa promesa de que sería el barrio del futuro, donde todos los vecinos y vecinas encontrarían un barrio con colegios para sus pequeños, un centro de salud, espacios de ocios, accesos al transporte, viales adecuados de unión con otros barrios, etc. Se encontraron un barrio sin acceso de coches ni siquiera presupuestado, un parking de coches junto a la estación del Casar sin previsión de acceso desde el lado de Los Molinos, parcelas sin ningún uso definido, espacios educativos sin ceder para su construcción que tuvieron que ser tramitados en la legislatura anterior, al igual que los sanitarios, y todo esto pese a estar ya construidos decenas de edificios y de urbanizaciones. Ya han pasado su primer año de gobierno y ya no les valen las excusas. Los vecinos queremos soluciones y cuando algo se demora y no avanza acorde a la evolución de la ciudad, el ayuntamiento, y en este caso desde este pleno, debemos exigir la pronta solución a problemas como este. Pero el gobierno no se puede quedar parado, y sabemos que no está parado en este caso. Ni quieto, debe actuar y ofrecer soluciones a las familias. Solo un colegio iniciado en la legislatura anterior era el único servicio ofertado en este barrio. Ni una biblioteca, ni un centro de salud, ni una mejora en las diferentes instalaciones educativas. 4 pistas deportivas y poco más.
aún no hemos visto nada de avance para el barrio de Los Molinos. Este colegio es fruto de un acuerdo global alcanzado con la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo a medio plazo, donde en esta primera fase se incluían, entre otros, el tan demandado Centro de Educación Especial o el Colegio de Los Molinos, que entendíamos era prioritario en ese momento. Las obras del Colegio Miguel de Cervantes deben estar terminadas ya y esperemos que en el plazo de este mes, como se ha indicado en este pleno, sea así. Que no permitieron estas obras que tan difíciles y no llenas de contratiempos, que no permitieron a los vecinos del barrio de Los Molinos escolarizar a sus pequeños en su centro natural de referencia. Señores del Gobierno, el futuro ya está aquí, es presente, ahora es su momento de desarrollar lo ya trabajado anteriormente. Desde aquí exigimos al Ayuntamiento de Getafe la finalización de las obras de la primera fase, que reitero, esperemos que sean este mes, como aparece reflejado en el convenio suscrito con la Comunidad de Madrid. Exigimos a su vez a la Comunidad de Madrid que disponga de todo el material dotacional para su finalización y así evitar nuevos retrasos en la apertura de esta primera fase del Colegio Miguel de Cervantes, que supondrá la apertura de 9 aulas, aula polivalente, y de solución al exceso de demanda producida en el centro en esta última fase de escolarización que tenemos para el próximo curso. Entendemos que este es un caso en el que, por falta de recursos educativos y espacio, consideramos necesario que se inicien las obras lo antes posible y los trabajos pertinentes por parte de la Comunidad de Madrid para que la segunda fase sea una realidad lo antes posible y así pueda completarse la oferta educativa que requiere el barrio. Consideramos que al estar ya finalizada la primera fase de ejecución del proyecto es importante, para no alargar otros 2 años más las obras en el centro, la puesta en marcha de manera total y no por fases de la finalización del centro, como hablamos en el pleno de marzo, estábamos todos los grupos de acuerdo y como volvemos a reiterar en este caso. Este es un centro con una situación excepcional y requiere este esfuerzo, que entendemos que es un esfuerzo presupuestario muy importante, pero la situación así lo requiere y más con el futuro que se prevé de natalidad en el barrio. El proceso de ordinario de admisión de alumnado ha confirmado una demanda muy alta del centro, haciendo muy compleja la escolarización completa de todas las plazas solicitadas, suponiendo un grave trastorno para los más pequeños, para sus familias y para los profesionales que van a desarrollar su labor dentro del centro. Es urgente, y así lo compartimos, la pronta puesta en marcha de las obras de ampliación de manera total que garanticen los espacios mínimos marcados por la ley, tanto para alumnos como para el profesorado, que tendrá que ceder espacio de su trabajo cotidiano para el normal, entre comillas, desarrollo de este primer curso. Así como la reorganización adecuada de la escuela que permita reducir la ratio inicial, que será en su inicio de 27 alumnos, y no estamos para nada de acuerdo por aula, para que los niños y niñas de 4 años, o para asegurar la línea 4 generada en 3 años tras recibir más de 91 solicitudes. Esto, desde luego, como han explicado muy bien el concejal, va a suponer, y el portavoz del AMPA, un esfuerzo importante. Es un centro que va a tener un crecimiento que es un ejemplo muy similar al que hemos tenido en el Bercial, en el Colegio Vicente Ferrer, por ejemplo, y desde luego, como antes se decía, y estoy totalmente de acuerdo porque lo sufrí en su momento, la ejecución y el parcheado al que fue sometido, por ejemplo, el Colegio Vicente Ferrer, pues se podía haber evitado con unas obras de ampliación completas y unificadas en una sola y única actuación, no adecuando porches, luego haciendo un pabellón anexo. Creo que eso es un trastorno para las familias, para el profesorado y en sí también para el ayuntamiento, porque también supone un deterioro en la calidad de los servicios de los que tenemos que velar. Poco más que añadir, muchas gracias y nuestro apoyo total y estamos de acuerdo con la proposición emitida por la Getafe. Muchas gracias y agradecer a las familias su paciencia y bueno, esperemos que tenga pronta solución. Todos haremos lo posible para forzar a la Comunidad de Madrid que entienda esta situación especial de este colegio y de este barrio en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Y finaliza el grupo proponente, señora Esteban. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes, noches de nuevo a concejales, concejalas, vecinos y vecinas que siguen permanentes aquí en el Pleno y especialmente gracias a Fernando como miembro, en este caso portavoz del AMPA del Colegio Público Miguel de Cervantes del barrio de los Molinos. Bueno, espero que en esta ocasión vamos a intentar a ver si consigo limitarme a los 5 minutos, aunque mis antecesores creo que no ha habido tanta igualdad de oportunidades, pero bueno, vamos con ello. El pasado 9 de octubre, bueno, voy a hacer un correlato, pese a que ya en esta ocasión, tanto Fernando por parte del AMPA
lo ha comunicado, lo ha comentado por parte del concejal de Educación y también del señor Martínez. Está claro que conocemos más o menos el correlato, pero aún así quiero incidir en algunos hitos. El 9 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Getafe y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte suscribieron y firmaron un convenio general de colaboración en materia de educación infantil, primaria y educación especial para la construcción y puesta en funcionamiento de diversas infraestructuras educativas públicas, entre las que se encontraba en este caso el Colegio Público Miguel de Cervantes de Los Molinos y que se encuentra en la actualidad en fase de construcción. En dicho convenio, el Ayuntamiento de Getafe se comprometió a ejecutar y costear una primera fase del centro educativo, haciendo uso del proyecto del diseño arquitectónico modular por el pago de 70.000 euros y que adecuó el proyecto de una escuela infantil en Los Molinos, que finalmente no se edificó y se acordó que contaría con un máximo de 9 unidades más sala de usos múltiples. Bien, el Ayuntamiento de Getafe se comprometió en el citado documento a que las obras se construirían al inicio del del presente curso 2015-2016 y, por su parte, la Consejería de Educación se responsabilizaba de construir o adaptar el centro a fin de adecuarlo a uno de línea 3, es decir, 18 aulas de educación primaria, comedor y gimnasio, cuando las necesidades de escolarización lo justificasen. Bien, sabemos que lleva ya años justificándose y esta segunda parte o lo que es integralmente el colegio sigue sin estar construido. Bien, en la actualidad la infraestructura debería estar ya disponible, sin embargo, en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 10 de mayo fue aprobada la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras por un periodo de 50 días naturales, a petición del contratista, siendo la nueva fecha de entrega de obra el próximo lunes 6 de junio. Bien, en base a este correlato, denunciamos que se ha producido un incumplimiento del convenio inicialmente citado, especialmente por varias cuestiones. En primer lugar, sabemos que el Colegio Miguel de Cervantes no estuvo disponible en el presente curso 2015-2016. Ni tan siquiera su obra había sido adjudicada a ninguna empresa al inicio del mismo, por lo cual los niños y niñas de segundo ciclo de educación infantil, a quienes se permitió la escolarización en un colegio fantasma, tuvieron que ser derivados al Colegio Gabriel García Márquez. Bueno, esto no desvelo ninguna novedad porque ya se ha comentado en este pleno en varias ocasiones. Bien, por otro lado, la infraestructura de la primera fase del colegio, que está actualmente ejecutándose, se asienta sobre un proyecto de 7 aulas ordinarias, una sala polivalente, una sala multiusos, más una sala prevista para las reuniones del equipo docente, lo cual desestima la intencionalidad inicial de construir 9 unidades más una sala de usos múltiples. Y, finalmente, a fecha de hoy, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte no ha iniciado el procedimiento de construcción del colegio completo a fin de adecuarlo a las necesidades de escolarización y que así lo justifiquen, habiendo en la actualidad 142 niños y niñas censadas en el barrio de Los Molinos con edad en etapa educativa obligatoria de 6 a 11 años, nacidos entre los años 2004 y de 2009, sin mencionar, porque ya lo ha hecho el miembro, en este caso el vicepresidente de AMPA, de los 400 niños y niñas aproximadamente de 0 a 2 años. Bien, en el proceso ordinario de admisión sabemos que se han confirmado una previsible y elevada demanda de escolarización en el centro, desbordando la infraestructura de la primera fase del colegio, al no estar planeada para albergar la etapa obligatoria de educación primaria, porque recordemos que vamos con un año de desfase. Bien, si acudimos al Real Decreto 132/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de segundo ciclo infantil y de educación primaria, que en este caso es el que corresponde, deben disponerse en los centros los siguientes espacios e instalaciones que en este caso no se van a cumplir para esta primera apertura. Por un lado, espacios destinados a reuniones de asociaciones de alumnos, de madres y padres en caso de los centros sostenidos con fondos públicos, como es el caso. Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que esperemos que la reorganización de las aulas que el equipo directivo ha de hacer lo tenga en cuenta. Un patio de recreo parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares, biblioteca, y un gimnasio con una superficie adecuada al número también de puestos escolares. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que asistimos una vez más a la irresponsable e ineficiente gestión de un espacio público educativo, en un nuevo barrio en el que tanto el gobierno de Pedro Castro, del Partido Socialista, como del anterior del Partido Popular, con Juan Soler,
han permitido que las familias se fuesen a vivir a los nuevos barrios, tanto de Los Molinos como de Buenavista, sin garantizarle los servicios básicos, tanto educativos como sanitarios, y que en la actualidad, por cierto, no tienen centro de salud, como bien saben. Bien, y ya para finalizar, una vez más asistimos a la política de parches, derivada, por un lado, de el Gobierno del Partido Popular de Getafe por asumir una competencia, con quizá muy buena intención, pero una competencia de edificación de un centro educativo que no es suya, que le corresponde en este caso a la Comunidad de Madrid, y demostrando que es incapaz de planificar políticas educativas, como ya hemos debatido en múltiples ocasiones en este Pleno, con el Colegio de Emperador Carlos V y con el número 28 del Bercial, que está en construcción. Aparte, el actual Gobierno del PSOE, porque bueno, pese a haber heredado esta nefasta planificación y la licitación de esta obra, y también ser consecuentes y traer a este Pleno del Ayuntamiento a una moción a la cual nos sumamos, que efectivamente se pusiese en marcha la completa edificación, con la cual estamos completamente de acuerdo, pero sí que tenía constancia de la posible demanda en este colegio. Y por ello no entendemos muy bien que quizás no se haya previsto que el proyecto que estaba en marcha se iba a quedar pequeño para dar cabida a la comunidad educativa del barrio de Los Molinos, teniendo en cuenta que, por un lado, se podría a lo mejor haber valorado una modificación del contrato de obras permitido según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para poder haber ampliado el número de aulas o incluso haber hecho aulas más grandes, porque es que según el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, se indica que para cumplir las normas técnicas de seguridad, salubridad, en un aula tiene que medir, es decir, si hay 27 niños, como es el caso de las aulas de 4 años, hay que requerir 2 metros cuadrados por niños y niñas en aulas infantiles, lo cual se está incumpliendo en este caso la ley. Bien, y ya concluyo. Simplemente por todo ello, desde ahora Getafe, como venimos mostrando tanto en este pleno como también en las calles, seguiremos actuando en favor de la comunidad educativa, defendiendo la escuela pública y presionando cuantas veces sea necesario, en este caso a la Consejería de Educación, a que cambie su modelo de planificación educativa y además también a la bancada del Partido Popular. En este caso, la Consejería de Educación tiene su mismo color. Les pedimos, en nombre de toda la comunidad educativa, que por favor, dejen ya, en este caso, insten y presionen también para que en el municipio de Getafe, en el que ustedes representan a vecinos y a vecinas, dejen ya de tener este tipo de políticas en materia de educación en contra de la escuela pública. Gracias. Muchas gracias, señora Esteban. Discúlpeme, señora Esteban, pero ha señalado una cosa que ni por razones técnicas ni, por supuesto, por razones legales es posible. La modificación del proyecto. El proyecto sale a licitación de acuerdo a unas condiciones y ya no se pueden modificar porque supondría que sean, por poner un ejemplo, significa que se adjudica en base a unas condiciones y luego cambian, a mitad del partido cambian las reglas del juego. Y eso la ley no lo permite, y la modificación del 20% a la que usted hace referencia es una modificación que surge por necesidades del propio proyecto que te limita. Es el típico teatro que aquí, el típico caso que aquí en Getafe estamos sufriendo con el Teatro de la Calle Madrid, que las modificaciones del proyecto que se le citan son superiores de ese 20%, pero son porque se descubren en la obra pues que existe agua en el subsuelo e impide o hace que los trabajos sean más costosos o más dificultosos. Ese tipo de cuestiones imprevistas que a la hora de hacer el estudio no se conocen, pues eso es lo que permite esa modificación del 20%. Pero el proyecto, Fernando, en ninguno de los casos se puede cambiar una vez que se licita. Se licita de acuerdo a un determinado proyecto. Si el proyecto que se licitó no era el correcto, eso puede ser objeto de debate. Pero una vez licitado y adjudicado, ya no se puede permitir, no se permite legalmente el cambio de las condiciones, porque directamente, si lo hiciéramos, estaríamos hablando de prevaricación. Fernando, únicamente a ti, en nombre de representación, en la representación que tienes de los padres, decirte que el ayuntamiento, el gobierno municipal y el conjunto de la corporación vamos a estar siempre al lado de la comunidad educativa. Así lo hicimos, recuerdo la primera vez que nos conocimos, cuando tuvimos la primera reunión en el Centro Cívico de Getafe Norte, con ocasión de los problemas para el inicio de las obras y tomar decisiones sobre la ruta escolar hacia el Colegio Gabriel García Márquez. También en la reunión que recientemente habéis tenido con el concejal de Educación en cuanto
al proceso de escolarización y viendo las dificultades que existían, y luego también en cuanto a la visita que se ha realizado con la dirección del centro a las propias instalaciones. Y además verás que siempre la tónica de la Concejalía de Educación es hacerlo todo por consenso. Siempre os preguntamos primero cuál es la postura a la hora de llevar a la Comunidad de Madrid, y así seguiremos haciéndolo. En cuanto tenéis todo nuestro apoyo, en cuanto a habilitación de nuevos espacios, y nos consta que la dirección del centro está trabajando en esa línea y que la dirección de área va a asumir esa propuesta por toda la información que tenemos. Y en cuanto a las propuestas que habéis trasladado, las estamos analizando desde la Concejalía de Obras y Urbanismo, la están analizando tanto presupuestariamente como en su ejecución, y todas las que sean viables poder hacerlas, y algunas de ellas las has mencionado, podremos hacerlo. Y sin duda alguna, aquí el objetivo es que desde ya la Comunidad de Madrid mueva los papeles, las gestiones necesarias para que sea una realidad la segunda fase del colegio. Ahí también adquirimos con vosotros el compromiso para que en el momento que la Comunidad de Madrid tenga el proyecto de construcción de la segunda fase, se lo vamos a solicitar para que vosotros podáis tener acceso a él, lo podáis mirar y evitar que luego podamos tener cosas de las que nos podamos lamentar y tengamos que poner parches. Iniciamos este camino juntos y seguiremos juntos, vosotros desde el punto de vista de la comunidad educativa, nosotros desde el punto de vista del Gobierno municipal y del Ayuntamiento, y llegaremos a buen puerto. Gracias por todo, Fernando. Pasamos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. 27 votos a favor, queda adoptado el acuerdo. Punto 14. Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos para garantizar a todos los estudiantes de educación primaria y secundaria obligatoria la gratuidad de los libros de texto. Sí. Adelante, señor Santos, por favor. Gracias. En algunos plenos he dado la bienvenida al Partido Popular. Hoy, con esta proposición, tengo que dar la bienvenida a Ciudadanos. Bienvenidos. Bienvenidos a la petición de gratuidad de los libros de texto. Reclamación histórica de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y de la FAPA Ginés de los Ríos. Para hacernos una idea de los años que llevamos reclamando la gratuidad de los libros de texto, voy a leer un párrafo del estudio Gratuidad de los libros de texto, programas, ayudas, préstamos y reutilización, publicado por el Defensor del Pueblo en 2013. Atención a las fechas que aparecen. Dice así: el Defensor del Pueblo entiende que el carácter gratuito de la enseñanza en los niveles educativos obligatorios constituye un instrumento dirigido a garantizar el acceso a todos a tales estudios, y considera, por ello, que dicho carácter gratuito debería hacerse extensivo a los libros de texto o material didácticos utilizados para cursar los referidos niveles, lo que exige medidas que hagan posible el acceso a los alumnos a los mismos sin coste alguno. Esta opinión, que ya expresó el Defensor del Pueblo en su informe anual 1995, ha sido avalada y compartida por el Consejo Escolar del Estado, que en su informe del curso 1998-1999 dice: la Constitución española es taxativa. La educación básica es obligatoria y gratuita. El libro de texto o material didáctico que sea preciso para impartir la educación básica y, por tanto, para garantizar el derecho fundamental a la educación, ha de ser gratuito. El Consejo Escolar insta a las administraciones educativas para que arbitre de manera necesaria en las formas que consideren más efectivas, a fin de garantizar este derecho en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sí, 1995. Esa es la razón por la que nos hemos adherido como proponentes a esta proposición. La gratuidad de los libros de texto forma parte de mi mochila. No nos ha pasado desapercibido que la proposición solo habla de la etapa obligatoria, dejando fuera los carísimos libros de la etapa infantil, ni que en la proposición no se habla de la dotación presupuestaria, trabajo que les traslado a los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Tampoco me pasa desapercibido que estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología digital, y que a mi grupo municipal le gustaría haber tenido este debate resuelto y trasladar el foco a otro punto, como es la pervivencia de una educación basada en un sistema memorístico, poco creativo y ceñido a un solo texto, y sus efectos nocivos sobre la autonomía,
la creatividad y la innovación. Pero eso, mucho me temo, pues que será debate de otra década. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Municipal de Ahora Getafe, don Enrique, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Quizá, por empezar, tendría que interesarme por las últimas palabras que ha comentado Javi Santos, porque sí que es cierto que nosotros como grupo vamos a apoyar esta moción. Lo tenemos claro por dos razones. En primer lugar, porque favorece el uso compartido de los libros de texto y eso implica, lógicamente, un sentido de la responsabilidad y de la solidaridad entre los alumnos de un centro. Y, en segundo lugar, porque abunda en la idea de la gratuidad de la educación. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros también albergábamos algún tipo de dudas cuando se nos presentó esta moción. Y la duda principal es que, a la lectura del acuerdo, del único punto de acuerdo que dice, que leo textualmente, punto primero y único, instala al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que apoye y ponga en marcha todas las iniciativas que conduzcan a la gratuidad de los libros de texto. Y esto está bien, pero nosotros nos planteábamos una duda. ¿Qué ocurre con los centros educativos que no utilizan libros de texto? Hay muchos centros educativos, sobre todo fundamentalmente CEIP, Centros de Educación Infantil y Primaria, que trabajan por proyectos. Y como alternativa pedagógica, no solo es interesante, sino que además es bonita, sobre todo para los alumnos, es eficaz y bonita. Si esta moción solo aborda la gratuidad de los libros de texto, quedan fuera todos aquellos centros que trabajan por proyectos. Y eso es doblemente injusto. En primer lugar, porque los centros que trabajan por proyectos son los que mayor ahorro procuran a las familias en libros de texto, puesto que no utilizan libros de texto. Y es injusto también porque dejaría fuera a un colectivo muy importante de centros, ¿no? Por esa razón entablamos una conversación, entablamos un diálogo con el grupo de Ciudadanos para que nos explicara exactamente a qué daba cobertura esta moción. Si solamente el libro de texto o a otro material que pudieran utilizar los centros que trabajan por proyectos. Tanto de la lectura de la moción, de la propuesta que se aprobó en la Asamblea de Madrid, como por las explicaciones que nos ha facilitado el grupo de Ciudadanos, entendemos que esa gratuidad no solo se da para los libros de texto, sino también para cualquier tipo de material reutilizable que puedan trabajar, con el que puedan trabajar habitualmente los centros por proyectos. Y teniendo en cuenta que ellos nos han asegurado que todos los centros van a tener esa cobertura, entonces no solo no tenemos ningún problema en apoyar la moción, sino que además pues la vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por parte de... Aplauda, no con más énfasis, si no entonces va a parecer que hay diferencias y no puede ser. Continuamos con el Grupo Municipal Socialista. Señor Gómez, por favor. Sí, muchas gracias de nuevo. Un poco en la línea que ha seguido el señor Herrero en su intervención anterior, nosotros también, como Grupo Socialista, evidentemente vamos a apoyar esta moción que presenta el Grupo de Ciudadanos por varias razones, ¿no? Va en el programa socialista a nivel federal, ya iba en el programa electoral la gratuidad de los libros, e incluso en nuestro programa electoral a nivel regional ya se contemplaba una ley integral de educación y formación de la Comunidad de Madrid, donde un capítulo se dedicaría a los servicios educativos. Incluso nosotros íbamos un poco más allá, porque estos servicios educativos se componen también de becas de comedor, transporte, extraescolares, etcétera. O sea que en este caso sí que vemos que esta propuesta, que es de ley, aunque más bien es un programa, toma ideas de diversos programas y normas ya vigentes en comunidades autónomas y ayuntamientos, en este caso pues gobernados por el Partido Socialista. Estoy pensando en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Asturias, Castilla-La Mancha, por ejemplo en Andalucía, donde se mantiene la gratuidad de los libros de texto en toda la educación obligatoria, donde los alumnos reciben del centro escolar los libros de texto al finalizar el curso escolar en devolverlos, ¿no?, para que sean reutilizados, o en Asturias, que también utiliza un sistema de préstamo y reutilización, donde el gobierno autonómico da una ayuda de 105 euros. También, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que está aquí más cercano, donde hay un sistema de ayudas directas, de becas, donde se destina, hay una dotación de 1.250.000 euros, o la cuantía máxima por alumno becado es de 130 euros. O sea que hay varios ejemplos
concretamente de gobiernos, en este caso socialistas, también alguno, no solo socialistas, estoy pensando en Navarra, donde también la gratuidad está, que evidentemente por eso vamos a apoyar esta moción. Pero sí es verdad que sí que creemos que hay que concretar, y por eso decía en la línea de la anterior intervención, concretar un poco más, porque la ley queda así. Yo creo que necesita un recorrido mayor porque, como digo, necesita más concreción. En el caso nuestro de Getafe, quería comentar una serie de puntos que creo que son importantes, ¿no? Porque evidentemente, como siempre, en esto seguimos esperando a la Comunidad de Madrid. Siempre seguimos esperando a la Comunidad de Madrid. Esa Comunidad de Madrid, esa Consejería de Educación, que la verdad que no ganamos para sobresalto, porque además esta semana, últimamente, llevamos un par de días o tres, donde sale la noticia de que los centros de secundaria están ahogados financieramente, prácticamente no tienen dinero para seguir adelante. O la noticia de, creo que ha sido hoy, donde prácticamente se está dando ya como por válido un aumento de ratio hasta 30 alumnos en primaria, con esto de la organización del gasto público. Digo porque es noticias que han salido hoy. Y luego además siempre nos intentan contar el tema del presupuesto, ¿no? De que se han aumentado las becas y ayudas. En el apartado del presupuesto donde dice la Comunidad de Madrid que ha aumentado 23 millones, pues siempre nos intentan hacer un poco la trampa con la información, porque evidentemente, claro, se ha aumentado. ¿Pero en qué se ha aumentado? Se ha aumentado en las becas y ayudas a la escolarización en centros privados 0,3 o en ciclos de grado superior también privados. Claro, lo han aumentado, pero está claro hacia dónde va. Que contrasta además con el aumento solo de 2 millones para los convenios con las corporaciones locales, en el tema, por ejemplo, de apertura de comedores escolares. Digo porque esa es un poco la cantinela de la Comunidad de Madrid cuando sacamos estos temas de las ayudas. Como digo, quería terminar dando unos datos importantes a nivel de Getafe, porque como siempre, otra vez más, esperando, pero no podemos esperar. Nuestros vecinos no esperan. No vamos a estar esperando a la Comunidad de Madrid y tenemos que hacer los esfuerzos las administraciones locales. Que no somos competentes encima para hacer eso. Es que otra vez no somos competentes, pero lo tenemos que hacer. En el caso de Getafe, 2012, 2013, 2014, estuvo congelada lo que era la dotación para becas, para el sistema de préstamo, en 90.000 euros. En el 2014 se atendieron a 1.179 alumnos. En el caso del 2015 consideramos que era algo prioritario. Nosotros lo que hicimos fue duplicar de 90.000, que estaba congelado ahí, pasamos a 180.000 euros la dotación y hemos podido dar a 2.162 alumnos. Con lo cual, duplicamos la dotación y duplicamos la cobertura a lo que se llega. Y en el año 2016 lo que vamos a hacer es incrementar en las nuevas bases 200.000 euros. También decir que, a diferencia de la Comunidad de Madrid, porque claro, el sistema de préstamo de libre de la Comunidad de Madrid, cuando vemos las bases, cuando vemos los requisitos, es que prácticamente están para aquellas familias que están en una extrema necesidad, como dice CEAPA, de beneficencia. Lo dice CEAPA. O sea, es que sacan unas bases que prácticamente optan poquísimos. Nosotros como gobierno municipal lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, que esas bases sean más flexibles y más abiertas y que puedan abarcar a más. Y luego también hemos incluido este año, por decirlo así, abrimos también a la FP básica. Y también hemos modificado un aspecto importante que comentaba el señor Herrero, y es que ante la demanda, en las reuniones que hemos tenido con los directores de los centros educativos públicos de Getafe, una demanda era aquellos que pasa con estos centros que trabajan por proyectos. Y se ha modificado en las bases para que, evidentemente, aquellos centros que trabajan por proyectos, porque fue una demanda, aquí hay 3 o 4 centros que trabajan por proyectos, no por libros, puedan también recibir ese apoyo económico. No solamente, si no trabajan por libros, pues oye, potenciarlo, y en las bases así se ha hecho para cambiar un poco la ponderación. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Por parte del Grupo Municipal Popular, señor Martínez. Gracias, señora alcaldesa. En España, no todas las comunidades tratan las ayudas a la enseñanza de la misma manera, por lo que podemos afirmar, con un poco de vergüenza, que las oportunidades en España no son iguales para todos los españoles. A todos se nos llena la boca cuando hablamos de nuestros jóvenes y de la importancia de su formación, porque son el futuro de nuestro país. Parece mentira que se permita entre comunidades estas diferencias tan grandes en un tema tan básico y fundamental para el buen desarrollo de un país como es la enseñanza. La Constitución establece que todos tienen derecho a la educación y es doctrina asentada que el Estado debe garantizar ese derecho. Así, la jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve la conexión existente entre el sistema de ayudas y becas al estudio y el derecho a la educación. Dentro de este mandato constitucional, es responsabilidad de los poderes públicos
evitar que la adquisición de los libros necesarios para el estudio de estos niveles educativos constituya un impedimento al ejercicio del derecho de la educación. La gratuidad de los libros de texto se ha vinculado así a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, reconocida por la Constitución, y las administraciones educativas han implantado políticas de gratuidad de los mismos en los niveles básicos y como obligación hacia quienes solicitan una plaza escolar en centros sostenidos con fondos públicos. Pero hay que tener en cuenta que el servicio para atender el derecho a la educación no es gratuito. Los costes del servicio educativo que no paga el Estado recaen sobre las familias. La cuestión es quién y cómo se paga. Explicar que los derechos implican la contrapartida de deberes cívicos forma también parte de la educación de un país. La extensión de la gratuidad de los libros de texto debe conjugarse con el principio del papel redistributivo del Estado y, en su caso, de las comunidades autónomas, mediante la justa recaudación de impuestos que tiene en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes. Solo desde una concepción de Estado de derecho justo y redistributivo se puede ofrecer a los ciudadanos la prestación gratuita de los servicios que garanticen sus derechos fundamentales. El derecho a la educación debe armonizarse con las libertades educativas constitucionalizadas, tales como la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. Ciudadanos nos presenta hoy una proposición basada en la presentada hace poco tiempo en la Asamblea de Madrid para implementar un sistema de préstamos en centros públicos de toda la comunidad que garantice la gratuidad de los libros de texto, al igual que lo han implementado otros partidos en comunidades como el País Vasco, Navarra o Andalucía. Propone un sistema de préstamo de carácter voluntario, cuya primera condición es inscribirse y la segunda, comprometerse a devolver el material en buen estado. Un sistema con el que la Comunidad de Madrid tendría que hacer una inversión inicial en torno a los 40 o 50 millones de euros. La inversión que la Comunidad deberá realizar para articular todo el sistema es la inversión prevista para articular todo el sistema en el año 2018, que sería el año que proponen para comenzar su implantación. El sistema de préstamos de libros de texto de la Comunidad de Madrid es mejorable, desde luego, no voy a negarlo, sobre todo ampliable a un mayor universo, pero si lo comparamos con los desarrollados por otras comunidades gobernadas por el nuevo Frente Antipopular, lo voy a llamar así, destaca y de manera muy positiva. Es un sistema dirigido a todos los alumnos de enseñanzas obligatorias, pero también se extiende al segundo ciclo de educación infantil y a los de educación especial. En este curso son beneficiarios de esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, la que actualmente está en funcionamiento, 13.000 niños en educación infantil, cerca de 59.000 en primaria, 26.000 en secundaria y más de 2.000 en educación especial. Los requisitos son que estén escolarizados en algún centro sostenido con fondos públicos de nuestra región y que se encuentren en situación de desventaja socioeconómica. Desde su implantación generalizada en el curso 2012-2013, la Consejería de Educación, en la Comunidad de Madrid en este caso, ha invertido 22.150.000 euros y se ha conseguido crear un importante fondo de libros de texto con más de 1 millón de libros y del que se han beneficiado actualmente unos 250.000 alumnos. Es un programa, en estos años me refiero, en estos 4 años que se ha aplicado, es un programa muy eficaz porque cada centro gestiona de manera individualizada su fondo bibliográfico, de acuerdo con las necesidades de sus alumnos, algo que refuerza la autonomía de los centros y que contribuye a una gestión más ágil y flexible de los recursos públicos. Hay que tener en cuenta que son los consejos escolares de cada uno de los centros los que determinan quiénes pueden ser beneficiarios de los libros y el material didáctico que necesitan, manteniendo siempre el criterio de favorecer a los que más lo necesitan. También tienen preferencia aquellos alumnos que pertenecen a determinados colectivos de especial consideración. Ya voy terminando. Todos los años, la resolución de la Consejería puede regular nuevas situaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, con la inclusión en este sistema de los recursos digitales. Esto hace de este sistema un sistema flexible y que creo que es el sistema adecuado. Cierto es, y cuando he dicho que es mejorable en su dotación presupuestaria, que se pueda ampliar y darle mayor cobertura del universo al que está destinado y ampliar el número de beneficiarios. Por otro lado, y para finalizar, este sistema contribuye también al proceso educativo de los alumnos y a la adquisición de actitudes, de hábitos cívicos y de convivencia como el respeto, el buen uso y la conservación de los bienes comunes. En este sentido, cada centro establece las normas de uso del fondo bibliográfico, con especial atención a las condiciones de devolución de los libros. En definitiva, el programa nos merece una valoración muy positiva, pero la aplicación de lo propuesto por Ciudadanos rompe con el claro compromiso de alejarnos de propuestas que pueden ser un poco demagógicas, de propuestas que rompen el compromiso de equilibrio presupuestario
de hacer una política coherente con el ahorro y con la aplicación de la contención del déficit, ya que supondría 50 millones de euros, que entiendo que hay que aumentar el presupuesto en esta partida por parte de la Comunidad de Madrid. Creo que cierto es que la situación en la que hemos estado ha requerido un poco más de esfuerzo, pero cierto es también que la situación había que regularizarla y no ha sido fácil. Pese a todo, y pidiendo mayor estudio para su posible implantación, pidiendo un mayor desarrollo y su aplicación en los diferentes casos en los que va a afectar, también analizando su viabilidad presupuestaria, que creo que ha estado, la cifra de 50 millones ha sido dada por el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea un poco a la ligera, apoyaremos esta proposición. Sí, está valorada entre 40 y 50 millones. No, claramente su portavoz en la Asamblea, y así aparece en los periódicos, valora esta acción prevista para el año 2018, eso sí, de manera progresiva, entre 40 y 50 millones de euros. Señor y así Martínez, aparece vaya reflejado en la terminando prensa. con la intervención. ¿Ya? ¿Finalizado? Sí, muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Pues para finalizar, el proponente, el grupo proponente, en boca del don Antonio, el señor Subri. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo a todos y a todos los que nos ven, a estas horas incluso. Primero, puntualizar una serie de aspectos ante las intervenciones anteriores. Perdón. Al señor Santos, entendemos que no tenga la proposición no de ley, perdón, de ley de gratuidad de los libros de texto, y se la haremos llegar si quiere tener un conocimiento más exhaustivo de ella. Respecto al señor Gómez, sí que nos sorprende que no tenga el documento, que es un documento mucho más extenso, no el de la proposición que hemos presentado en este ayuntamiento, porque se ha presentado en la Comunidad de Madrid y usted tiene representación parlamentaria allí. Respecto al señor Martínez, comentarle, no estamos en absoluto de acuerdo con las cifras que nos da, pero no vamos a entrar en una guerra de cifras. Sí que consideramos nosotros que no se puede hablar respecto a la gratuidad de los libros de texto en la educación primaria y secundaria obligatoria, no se puede hablar de gasto, sino más bien de inversión. Pues nosotros consideramos que esto no es un gasto, sino es una inversión para la formación de las generaciones futuras. Por no decir que supone este importe respecto a todos los casos de corrupción que ha habido en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el caso Púnica. Si nos vamos a las cifras del caso Púnica, que se ha perdido ese dinero, que es nuestro dinero pagado por nuestros impuestos, pues hombre, el dinero que supone la inversión en la gratuidad de los libros de texto, pues es una minucia comparada con el dinero en los casos de corrupción que se ha ido no sabemos dónde, o sí sabemos dónde, pero bueno, lo determinará la justicia. Bueno. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha presentado una proposición de ley de gratuidad de los libros de texto con el objeto de garantizar la gratuidad del libro de texto a todos los alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos escolarizados en centros públicos con educación especial. En la ley se refleja el derecho de todos a la educación, consagrado como un derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente en su número 4 que la asistencia básica es obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación dispone en su artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en su artículo 3.3 precisa que la educación primaria y la educación básica secundaria obligatoria constituyen la educación básica. Con la presente ley se pretende profundizar en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, sintiéndose interpelada por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna, cuando afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea real y efectiva, y remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud. Una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidad de los ciudadanos. Dentro de la ley se recoge que la gratuidad de los libros de texto será efectiva mediante un sistema de préstamo, en el que la propiedad de aquellos corresponderá a los centros docentes, que los pondrán a disposición del alumnado
para su uso gratuito. Con esto se conseguirá fomentar en el alumnado actitudes de respeto, compromiso y responsabilidad, y se reforzará la autonomía de los centros docentes. Además de profundizar en los mecanismos de colaboración entre las familias y centros docentes, así como promocionar en la comunidad educativa actitudes y valores de uso responsable de los bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible. Por todo ello, nuestro grupo municipal propone al Ayuntamiento Pleno instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que apoye y ponga en marcha todas las iniciativas que plantea desde el principio de uso responsable de los recursos conduzcan a la gratuidad de los libros de texto para los alumnos de educación primaria y secundaria, incluyendo a los alumnos de los centros públicos de educación especial. Gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Pasamos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Son 26 votos a favor, queda adoptado el acuerdo. Punto 15. Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la custodia compartida. Sí. Gracias. Adelante, señor Santos. Señor y señora de Ciudadanos, me alegra mucho saber que ya tienen ustedes documentación en su estantería de archivos históricos. Proposición sobre la custodia compartida. Sí apuesto por la custodia compartida. No voy a apoyar la proposición que nos presenta Ciudadanos. Antes de intervenir explicando mi posición de voto, quisiera aclarar un error, bastante común, por cierto, que aparece en el texto. Afirman que la custodia compartida supone compartir las decisiones importantes de la vida del menor, como en qué localidad vivirá, a qué colegio irá, en qué idioma estudiará, etcétera, etcétera. Pues no, eso se llama patria potestad, no custodia compartida. Ahora sí, ahora voy a comenzar a explicar mi voto y voy a hacerlo continuando con el mismo párrafo. En la continua afirmando que compartir la custodia supone que el menor puede exigir contando con sus dos progenitores en condiciones lo más parecidas posibles a las existentes en el divorcio. Pues bien, antes del divorcio. Pues bien, en esas condiciones existentes hay una realidad que no es otra que la llamada conciliación laboral y familiar, que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Que la realidad es que el 90% son mujeres las que solicitan los permisos, reducción de jornada, excedencias, y son las mujeres las que renuncian a su carrera profesional. Esta desigualdad no cambia al día siguiente de la separación. Ciudadanos nos destaca en la proposición los beneficios de la custodia compartida, mereciendo, a su entender, algunos ser destacados. A mí me ha llamado especialmente la atención la afirmación del beneficio que supone tener que solucionar desde el comienzo el problema de la vivienda. Esta afirmación responde a las demandas de algunas asociaciones que denuncian una situación de privilegio de las mujeres que se quedan con la custodia para quedarse con el piso. Poco les importa la situación en la que puedan quedar los menores, si la venta de la vivienda puede ocasionar la imposibilidad de acceder cada una de las partes a una nueva, agravando así la situación del menor. Mayoritariamente los hogares afectados por la pobreza son monoparentales encabezados por una mujer. Esa es la cruda realidad, la feminización de la pobreza. Porque la realidad es que los problemas en las separaciones tienen más que ver con el impago de pensiones de alimentos que con saber en qué se gastan esas pensiones alimenticias. Tiene más que ver con el incumplimiento de los regímenes de visita, los padres que no acuden a por sus hijos en los días asignados, que con las demandas de los hombres para incrementar su nivel de implicación en las responsabilidades familiares. El nivel de peticiones de los hombres para la custodia de los hijos e hijas es muy bajo, tanto en las separaciones amistosas como conflictivas. Se habla de un 8%. Y en la mayoría de las custodias se decide por mutuo acuerdo. Por tanto,
No es que se les deniegue, es que no se puede conceder lo que no se solicita. La legislación actual hace... Bueno, como yo nunca gasto los 5 minutos, yo puedo ir aquí tranquilamente. La legislación actual hace posible la custodia compartida, acordada o justificada en que las condiciones sean más favorables para las hijas y los hijos. Esa es la custodia compartida que yo defiendo. La del mutuo acuerdo y la que prime el interés de los hijos, que no tienen nada que ver con el interés de la propiedad. Pretender una solución impuesta judicialmente en el momento de... Pero no las has podido dar. Bueno, pues empiezo de nuevo. Bueno, pretender una solución impuesta judicialmente en el momento de máximo conflicto de la pareja no parece la medida más razonable ni la más eficaz. Pensamos que la imposición judicial de la custodia, sin el acuerdo de las partes, solo contribuirá a elevar el nivel de conflicto y a poner en peligro el bienestar y la estabilidad emocional de los menores. Hay un largo camino por recorrer por la igualdad entre mujeres y hombres, y se ha de recorrer con las mujeres, no contra. Ello pasa por reivindicar y asumir compromisos efectivos en la corresponsabilidad de los cuidados de los hijos y de las hijas, de las personas dependientes y de todo el trabajo de las tareas del hogar, no solo a partir de la separación, sino desde el minuto cero. Muchas gracias. Muy bien, señor Santos, porque además viniendo de un hombre siempre gusta más y nos ha avisado seguramente la intervención al resto. Señora Calcerrada, por favor. Buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Y efectivamente, como dice Sara, pues sí, nos ha pisado la intervención y sin que sirva de precedente estoy totalmente de acuerdo suscribo las palabras de Javier Santos. Sin que sirva de precedente, ha visto. Que sirva de precedente. No deja de ser curioso, a nuestro grupo nos parece muy curioso también, ¿no? que el partido que en las pasadas elecciones generales pretendía desmontar todo el marco que feministas con lucha y esfuerzo habían conseguido consolidar en torno a la violencia machista, incluso llamarlo violencia machista era una conquista, lo querían matizar y sustituir por violencia intrafamiliar, traiga hoy al Pleno una proposición sobre custodia compartida, sobre todo vistiéndola como la visten, ¿no? Un poco... claro, con el lenguaje de la igualdad, como no podía ser de otra manera ya, porque afortunadamente es un lenguaje que en cierta medida se ha impuesto y que ya no es de recibo no utilizarlo. Aún así, me gustaría resaltar algunos párrafos bastante misóginos de la proposición. Como por ejemplo ¿no? En la página 2, existe también una equivocada visión de propiedad de los hijos, donde las madres consideran como suyos a los hijos y no entienden que pueda existir otra opción que la adopción de la custodia a su favor, ya que de otro modo lo interpretan como que se les ha quitado a sus hijos. Además, aprovecho para decir al Grupo Municipal de Ciudadanos que ya que lo hacen, además, por una cuestión de igualdad, redacten las proposiciones en lenguaje inclusivo, ¿no? Ya que se suman supuestamente al carro, ¿no? También hay otras perlas que ya también las ha comentado Javier Santos, ¿no? Como en la enumeración de los beneficios de la custodia compartida por imposición, digamos. Desde el comienzo se tendría que solucionar el problema de los bienes, que vaya a ser que sea ese el verdadero problema, ¿eh? El juez vela por los derechos de los hijos y no solo por el interés de una de las partes de los progenitores. El padre pasa de tener solo obligaciones a tener derechos, ¿no? Ya ha dicho, y lamento reiterarlo otra vez, Javier Santos, que la pobreza es eminentemente femenina. Ya no digamos en las familias que son solo de la madre con sus hijos. La proporción es que es aplastante, la pobreza es femenina. Entonces, no sé en qué sentido están tan beneficiadas, ¿no? Para comenzar, además, con la cuestión, y como se ha comentado, la custodia compartida existe a día de hoy en el marco legislativo español. Las sucesivas reformas, de hecho, del Código Civil lo que propiciaron es que la patria potestad pudiera ser también de la madre, porque recuerdo que la patria potestad antes era exclusiva del padre, la mujer no tenía derechos no tenía la patria potestad.
y las sucesivas reformas remediaron ese horror, ¿no? La custodia y guarda de los menores implica velar por los hijos e hijas, educarlos, protegerlos, y no desaparece aunque los padres ya no convivan, que eso también hay que decirlo, y es una obligación de ambos, no es un derecho, es una obligación. Y esta obligación no aparece milagrosamente en el momento de la separación, sino que debería ejercerse desde el momento en que las criaturas nacen. No es algo de lo que uno se tenga que acordar en el momento de la separación, ¿no? De hecho, como reitero, es posible la custodia compartida, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes o un juez lo decida así por motivos, porque hay algún informe que motive que es en beneficio del menor, ¿no? Este tema del interés del menor es el que prima en cualquier proceso judicial, de hecho, en el que haya un menor, en el que intervenga un menor, pero en los temas de custodia, por supuesto, mucho más, ¿no? De hecho, obedece a legislación superior a la nacional, en concreto al artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y que incorporado a nuestro derecho interno mediante la correspondiente ratificación. ¿Y qué es lo que prima? ¿Cuál es el principio rector para otorgar la custodia compartida? Pues el beneficio del menor, como ya he dicho, que es interpretable en cada caso, y la existencia previa de situación de paridad entre los cónyuges, tanto a nivel económico como a nivel de cuidados referidos al periodo de convivencia. Otra vez, de nuevo, no nos podemos acordar cuando nos separamos o nos divorciamos, nos tenemos que acordar de que la criatura está en el mundo, porque es una obligación, no un derecho, una obligación. ¿Existe paridad, no? Si, de hecho, yo diría que si una de las pretensiones de esta medida es alcanzar la verdadera y efectiva igualdad entre hombres y mujeres, pues a lo mejor sería necesario plantear otras medidas de calado para corregir la desigualdad que es previa en el seno de las relaciones de pareja, ¿no? Y de las relaciones de género en general. De hecho, estas medidas afectarían a un segmento más amplio de la población, no solo al segmento de población que se separa, que es alto, pero no es toda la población, sería es más o menos un 25%. ¿Y cuál es la situación previa a la separación? Pues que en el asunto del tiempo dedicado a los cuidados y a las tareas reproductivas del hogar, este tiempo solo se equipara entre hombre y mujer cuando es el hombre el que no tiene empleo, quiero decir. Es cuando la mujer tiene un empleo fuera y el trabajo de casa y el hombre no tiene empleo. Es cuando ella tiene doble jornada y él solo una. La inmensa mayoría de las excedencias por cuidado de hijos e hijas y familiares dependientes o mayores también lo solicitan las mujeres, en detrimento de su carrera laboral, que es más discontinua. Jornadas parciales, pensiones no contributivas, las acumulan también ellas, y un elevado porcentaje de mujeres no tienen ni siquiera independencia económica, que no podría mantenerse por sí misma, no tendría medios, ¿no? Partimos de una situación de paridad, entonces. A lo mejor es que hay un interés, además de la custodia de los pequeños, hay otros intereses, ¿no? Porque se ha extendido como la pólvora últimamente, ¿no?, la idea de que los hombres quedan desamparados en el divorcio y son discriminados en los procesos de separación. Se oye mucho la frase de que ellas se quedan con la casa, ¿no? Es una afirmación completamente capciosa, puesto que nadie se queda con la casa, sino que la casa se otorga en su fruto a la persona que está al cuidado de los menores. No solo en el momento de la separación, lo ha estado antes también. Y se busca nuevamente el bien del menor y que se le garantice una vivienda. No es que ella se quede con la casa, eso es su fruto. Y además los problemas de pobreza son problemas que podemos separar de los problemas de custodia. Evidentemente los problemas de pobreza tampoco empiezan con el divorcio. A lo mejor también podrían ustedes proponer medidas de acceso a la vivienda, porque a lo mejor lo que es muy complicado es que dos personas que se separan puedan acceder los dos a una vivienda en condiciones dignas. Luchen eso a lo mejor también. Y por último, y lo más grave, es no valorar la situación de violencia machista que tenemos en este país y de la que partimos. No partimos de una situación que es irreal, de cero violencia, ¿no? Señora Calcerrada, tiene que ir Sí, terminando. solo quería decir que la principal salida de las víctimas de las mujeres víctimas de violencia no es por la vía de la denuncia, sino de la separación. Por lo tanto, se pueden ustedes imaginar si en ese momento la custodia compartida es impuesta, lo que les puede pasar a esos menores, ¿no? ¿Realmente se quiere beneficiar a los menores? ¿O a quién se quiere beneficiar? Muchas gracias. Gracias, señora Calcerrada. Desde el Grupo Municipal Socialista, sumarnos a las intervenciones tanto del señor Santos como por parte de Ahora Getafe. Y nuestro grupo va a votar en contra de esta propuesta de Ciudadanos. Y por señalar algunas cuestiones diferentes de las que ya se han dicho, que se han dicho muchas y muy importantes, indicar ya que en el año 2005 un gobierno socialista modificó el Código Civil para permitir
que existiera la posibilidad de una custodia compartida. Verdaderamente, como legalmente esa posibilidad ya está prevista en la ley, entendemos que el verdadero objetivo de Ciudadanos con esta proposición es regular no la custodia compartida, que ya está, sino regular la custodia compartida impuesta, que es de la situación y la realidad a la que el Partido Socialista nos oponemos. Desde el Partido Socialista defendemos la regulación de la custodia compartida, como ya hicimos, repito, en el año 2005, siendo López Aguilar el ministro de Justicia, y que sean las partes las que acuerden si verdaderamente la quieren o no. Y con una cuestión muy clara, con un límite muy determinado, que es el de las situaciones de violencia de género o de posibles abusos sexuales, que evidentemente en ninguno de los casos se permitiría, en nuestra opinión, esa custodia compartida. Esta modificación del Código Civil del año 2005 ya garantiza el cuidado de los y de las menores en caso de separación y divorcio, y además garantiza que la ruptura se haga con suficientes garantías para proteger al menor, los derechos del menor y la igualdad entre cualquiera de los dos progenitores. Por lo tanto, volvemos a decir, la posibilidad de que se pueda establecer la custodia compartida ya existe. La única cuestión que aquí establecemos es que en ninguno de los casos podría ser impuesta, no debería ser nunca impuesta, sino determinada por voluntad de los progenitores, estableciendo que siempre el principio sería el del diálogo, sería el del acuerdo, nunca el de la imposición, como pretende la proposición del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sobre estas bases, el juez podría determinarla, porque no estamos de acuerdo, desde el Grupo Socialista no estamos de acuerdo en que un juez acuerde una custodia compartida solo basándose en un mero reparto de responsabilidades tanto familiares por un lado como económicas por otra, sino que se ha de hacer y se determina en base al interés real del menor y atendiendo también a la implicación real de cualquiera de los dos progenitores en la educación y en la crianza de los hijos e hijas, porque esa ha de atenderse siempre al bienestar y a la seguridad en la que se encuentran los menores. Tenemos perfectamente claro que lo óptimo para padres, para madres, para hijos y para hijas sería compartir no solo la custodia, sino la responsabilidad total de todo lo que supone la crianza de los hijos e hijas. Pero como se ha señalado anteriormente, no nos engañemos. Esa situación actualmente no existe en nuestra sociedad. No existe un reparto equitativo de estas tareas. Por lo tanto, si se impone la custodia compartida, lo que supondría es que un verdadero perjuicio para el menor. Basta decir la diferencia en la regulación que existe entre los permisos de maternidad y de paternidad. Las horas que dedican tanto hombres por un lado y mujeres por otro a las tareas del cuidado familiar o en general las excedencias. Nada más tenemos, por ejemplo, que recordar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Tenemos que hablar simplemente de los números, las estadísticas son muy tozudas en cuanto a las reducciones de jornadas, cuántas las piden los hombres y cuántas las piden las mujeres, por no hablar del empleo precario, del empleo temporal, del empleo parcial, y así muchos podríamos hacer un largo etcétera que si no se cumplen estos requisitos difícilmente se puede hablar en realidad de una igualdad que nos pudiera llevar a una custodia compartida verdaderamente equilibrada entre los dos progenitores. Por lo tanto, en contra de esta propuesta, en contra de imponer la custodia compartida y todo nuestro apoyo a cualquier proposición que haga el Grupo Municipal de Ciudadanos previa a la de hoy, que vaya en la línea de disminuir esa brecha salarial, que vaya en la línea de regular y de fomentar el permiso de paternidad, que vaya en la línea de fomentar que más padres se acojan a situaciones de reducción de jornada para el cuidado de los menores, y a partir de ahí podríamos hablar de una custodia compartida elegida por los progenitores, sin perjuicio, y con esto ya termino, de la relación evidente que existe entre la custodia compartida impuesta y el síndrome de alienación parental. Pero sobre eso tampoco voy a hablar porque va a ser objeto del siguiente punto, pero no podemos olvidar que están estrechamente relacionadas, porque igual que son asociaciones fundamentalmente de padres separados, son asociaciones que defienden la custodia compartida, son las mismas que defienden la existencia de un mal llamado síndrome de alienación parental. Por eso ahí lo dejo y continuamos en el siguiente punto.
Por parte del Grupo Municipal Popular, señora Lázaro, por favor. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos los que continúan en la sala y a aquellos que nos ven por Internet. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha defendido en una sentencia que, atendiendo al interés del menor, la custodia compartida debe considerarse normal e incluso deseable para los niños, ya que salvaguarda su derecho a relacionarse con ambos progenitores. El derecho de familia es una rama muy importante dentro del derecho porque toda vez que la infancia de los niños determina su personalidad y su futura felicidad. Su defensa y protección es uno de los más importantes objetivos y, por ello, la ley de ninguna manera contempla ni contemplará la custodia ni individual o compartida al progenitor contra quien exista una sentencia firme de violencia de género o doméstica. Aún así, este hecho socialmente no resulta tan sencillo. El desconocimiento de lo que en realidad supone ha levantado suspicacias, y más en una sociedad que ha visto que durante décadas la familia se aglutinaba en torno a la madre. Dentro de las ventajas que esta fórmula proporciona a los progenitores y sobre todo a las mujeres es que los niños no resultan privados de convivir con sus padres, madres a tiempo completo y que los progenitores consiguen a su vez más tiempo para tener una vida propia. En concreto, las mujeres, a las que el peso del cuidado de sus hijos a tiempo completo les ha impedido o, en el mejor de los casos, dificultado en gran manera su desarrollo profesional o personal. Además, acabaría con la tensión entre los cónyuges porque se elimina la idea de que hay un ganador o un perdedor en la contienda y la sospecha de intereses económicos de por medio, ya que los gastos no se dividen matemáticamente por la mitad, sino que se tienen en cuenta los ingresos de cada uno de los padres. Este citado anteproyecto, que aún no ha entrado en vigor y que pretende cambiar el Código Civil en materia de familia, va a incorporar la necesidad de que cuando no exista un acuerdo por las dos partes, existan mediadores familiares para resolver las discrepancias derivadas de las rupturas. Y también permitirá modificar las medidas adoptadas cuando lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o se modifiquen las circunstancias de los padres. Con este avance llegaremos a compartir este sistema de responsabilidad coparental que en otros muchos países de la Unión Europea y ponernos al mismo nivel en derechos sociales. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar el punto, la proponente, señora Cobo. Buenas noches a todos de nuevo. Lo primero es decirles, aunque ya lo ha dicho también la señora Lázaro, que la ley no impone la custodia compartida. Pero sí me gustaría decirles que pensaran en los padres que no pueden disfrutar de sus hijos más que 2 días cada 15 días, queriendo estar con ellos. Solamente les dejo esa reflexión a todos ustedes. La idea común que está detrás de la custodia compartida es que ambos progenitores se impliquen de igual manera en la educación y cuidado de sus hijos, repartiendo entre ellos el tiempo de permanencia de los hijos y las aportaciones económicas. La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. Se contrapone a la figura de la custodia monoparental, que es ejercida por uno solo de los progenitores. Implica una compartición de obligaciones, como todos los gastos que tengan que ver con el menor, encargarse de su cuidado, de su educación, de su salud, de sus costumbres, de sus amigos. En pocas palabras, compartir la custodia supone que el menor pueda seguir contando con sus 2 progenitores en condiciones lo más parecidas posibles a las que existían antes de un divorcio. La custodia compartida existe desde que nacen hasta que se emancipan, o hasta que una sentencia judicial priva a los menores de ese derecho, por el mero hecho de que sus padres se separen o se divorcien. Por otro lado, la custodia compartida, como sistema de responsabilidad coparental, no sería una novedad a nivel europeo, ya que hay otros países que la han adaptado como modo preferente en el establecimiento de responsabilidades sobre los hijos. Francia, Bélgica, Inglaterra, Gales, Italia, República Checa. Además, entre los beneficios que supone la custodia compartida para menores y progenitores, son merecedores de ser destacados los siguientes. Los niños están mejor adaptados. Los niños se presentan mejores niveles de autoestima, autovaloración y confianza en sí mismo. Los niños no vivencian sentimientos de abandono
o indiferencia por parte de sus progenitores. Los padres tienen menores niveles de conflictividad en sus relaciones. Existe mejor relación de los hijos con sus progenitores. La desigualdad en las atribuciones de custodia inhibe la cooperación entre los progenitores. Las madres en situación de custodia compartida se hallan más satisfechas. Se percibe al excónyuge con una mejor relación con los hijos y se muestran satisfechos con el comportamiento de esa persona con el progenitor. Evitan un conflicto entre ambos progenitores, ambos tienen la misma responsabilidad parental. No judicializa el conflicto. Un proceso cuesta dinero y tiempo. Si los dos progenitores tienen la misma responsabilidad parental,